Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. ¡Te acompaña! Del radio por los 100.1 FM en Lima y también en todo el Perú. Nuevamente estamos aquí en tu programa No Negociable, hoy lunes 23 de septiembre de 2024, y como siempre me encuentro bien acompañada, yo, su amiga Isabel Soto, con Paola Martínez y Jorge de Lama. Paola, ¿cómo estamos? Amigos, muy buenas tardes. Hoy día, lunes, nuestro programa número 57. Me encanta siempre ser la narradora de los programas, la contadora de los programas que vamos ya desarrollando acá en Betel, en esta casa muy hermosa, muy preciosa, saludando a nuestros amigos en cabina, nuestra productora Grecia Oré, entre otros amigos más que están por allá, Jan, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Paulita? Hola, ¿cómo estás, Isabel? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. Hoy estamos desde la cabina de Betel Radio en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM, transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Así es, y el día de hoy, como cada lunes y viernes a partir de las 5:30, les traemos un programa muy especial, amigos, que todo peruano, todo ciudadano debe conocer. Y es el caso de una empresa, digamos, estatal, que en los últimos años ha tenido un declive. No sabemos ya si va a estar en reestructuración, si es una empresa quebrada, si se va a seguir dándole salvatajes de parte del Estado con presupuesto público. Ya se imaginarán ustedes cuál es el tema, pero antes de continuar, por favor, queremos conocer tus opiniones, tus preguntas al WhatsApp 947-246-545, 947-246-545. Nos puedes contactar a ese WhatsApp que vamos a estar leyendo tus preguntas y comentarios. Y sin más espera, el tema del día de hoy es Caso Petroperú. ¿Quién pagará la factura? Por eso les decía, amigos, que es muy importante que todo ciudadano peruano pueda estar conectado a este tema, porque realmente en la economía hay algo que se conoce como el coste de oportunidad, ¿no? Lo que inviertes en un lado es un gasto para el otro lado. ¿Cuánto nos ayuda a los peruanos que el Estado siga dándole salvataje a esta empresa, a Petroperú? Vamos a tener a un especialista que nos va a poder comentar sobre este tema. Pero antes de eso, nos vamos a ir a la nota. La nota en No Negociable. Una empresa nacional que debería gestionarse con responsabilidad social, ambiental y financiera, pero que en lugar de generar beneficios se convierte en una carga financiera monumental para el país. ¿Cómo llegamos a este punto?, se preguntará usted. Petróleos del Perú S.A., conocida como Petroperú, es una empresa estatal peruana y de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo, que es perteneciente al Estado peruano desde el 24 de julio de 1969. Es evidente que esta empresa viene enfrentando una crisis financiera sin precedentes. Viene ya solicitando un tercer rescate financiero que podría costarle al país nada más y nada menos que la cifra de $3.000 millones. ¿Te imaginas lo que se podría hacer con este dinero en sector de educación, salud, seguridad u otros? La situación es realmente alarmante. Los especialistas sugieren que la empresa lo que necesita es una reestructuración urgente, tal vez incluso la concesión de la refinería de Talara a un operador internacional. Pero, ¿es esta la solución definitiva?
La verdad es que cada día que pasa los costos se acumulan y el impacto en la economía nacional se hace más evidente. Lamentablemente, los 55 años de experiencia en el mercado a Petroperú parecen no estarle jugando a favor. Al respecto, el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, advirtió lo siguiente. La nota en No Negociable. Bien amigos, estábamos escuchando la nota del tema que nos convoca el día de hoy, que es caso Petroperú, ¿quién pagará la factura? Bien, Jorge, quizá tengas algo que decir al respecto porque sabemos que tú antes de esto has sido un experto en temas mineros. ¿Qué te parece lo que está pasando actualmente con esta empresa estatal que está demandando ya como el tercer salvataje o rescate y tiene una deuda millonaria y el directorio de Petroperú hace poco renunció porque digamos que el Estado o la presidenta no tomó las acciones correctivas? En ese momento se le brindaban 3 alternativas, de las cuales no hubo ninguna respuesta y hubo una renuncia masiva del directorio. ¿Qué se puede hacer en este estado mientras esperamos a nuestro invitado? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, no quería adelantar las preguntas que le iba a hacer al invitado Isabelita, pero dado la coyuntura, a mí sí me gustaría tener claro 2 cosas. La primera es, ¿qué hacía Petroperú antes de la refinería? Porque me queda claro a mí que el tema de la refinería ha sido un gravísimo problema. Entonces yo quiero saber los 2 momentos, ¿no? Petroperú, ¿de qué se encargaba? No quiero dejar que lo explique el invitado, pero a mí me interesa hacer un parteaguas, ¿no? Antes de la refinería, ¿cuál era el estado de Petroperú? Y después de la aventura de la refinería, ¿cuál es el estado de Petroperú? Porque entiendo que el préstamo que se ha hecho varias veces por la refinería, o la inversión que se ha hecho, digámoslo así, entre comillas, es de más de 4.500 millones de dólares, que va aumentando. Entonces, para tener yo claridad sobre lo que realmente vale o no vale, o si no vale nada o vale algo de Petroperú, querría tener que nos brinden ese detalle. ¿Cuánto ha impactado en la salud financiera, en la viabilidad de Petroperú, el encargo de hacer esta refinería que se le empecinó a Ollanta-Humala? Eso es uno, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, luego de haber escuchado la nota, es ver, porque va ligado con esto, ¿qué empresa privada va a querer manejar una cosa quebrada si es que realmente está quebrada? Si es que esto está totalmente quebrado, ¿qué empresa privada quería asumir? O sea, ¿por qué una empresa privada diría, ya voy a asumir esto? Si se asume, tengamos claro que lo que va a terminar pasando es que la deuda que tiene Petroperú con el Estado peruano la va a tener que condonar el Estado peruano, ¿cierto o no cierto? Así pasó también cuando se privatizaron las empresas en la época de Alberto Fujimori, que había toda una razón de ser para llevar a cabo esto con una mayor rapidez, ¿no? Teníamos una situación muy complicada, no como la de ahora, ¿entiendes? Y lo otro que me pregunto es respecto de esto es ¿hasta qué punto Petroperú cumple funciones diferenciadas y hasta qué punto ha pagado impuestos o ha contribuido con aquellas cosas que sí valen? Y esto va a mi tercera pregunta final, ¿no? Que seguramente la haré, pero es mi reflexión, ¿no? ¿Se puede acaso no escindir? Para la gente lo que entiende, escindir significa separar. ¿Separar una parte mala del negocio y quedarte con la parte buena y la otra parte quebrarla? Se lo digo porque yo he visto casos, el especialista lo verá en temas energéticos de empresa pública, yo no he visto empresa pública, pero he visto casos de corporaciones que lo que hacen es escindir, separar la parte mala del negocio y la quiebran, o la liquidan, digamos así. Como por ejemplo, ¿no? Un grupo económico tiene una librería, un restaurante, ¿no? Y un un kiosquito, ¿no? Y el restaurante no les está yendo bien, entonces cierran el restaurante, pero se quedan con las otras 2 cosas. O sea, lo que quiero llevar, lo que sí funciona. Claro, lo que quiero hacer es que con el justo juicio que Dios nos llama a tener, no ser tan monolíticos ni, digamos así, maximalistas en las posiciones. Quiebra el tema o manténlo el tema, sino ver si es que existen
posibilidades intermedias. Intermedias, una solución intermedia. Y Paola Martínez, como especialista también en políticas públicas, de repente este no solamente es un tema de que se trata de una empresa estatal y la experiencia nos dice que cuando la empresa es privada, los servicios y los productos se manejan en la actividad privada resultan mejores, cosa que todavía vamos a preguntarle a nuestro especialista, pero quizás se pueda deber a un tema de gestión pública, que también se ha observado eso, que pueda ser un tema de una mala organización dentro de Petroperú. Sí, yo considero de que a la primera solicitud de salvataje ya se debió haber realmente contratado esta empresa extranjera para que haga una evaluación externa en relación a qué es lo que más conviene en este caso. Porque como bien señalaba Jorge, o como la nota se mencionaba en una entrevista con Christian Hultwalker, mencionaba, no es que con el hígado uno va a responder y va a decir, pues ya, pues no, que se liquide. Pero si en tema de costos la liquidación es mucho más, inclusive más onerosa en el sentido de que hay trabajadores, se van a iniciar procesos judiciales, en el tema concursal se va a preferir otros temas, entonces realmente es tanto el ámbito acá de que se va a tener que liquidar que hasta podría resultar más costoso que pensar en otra fórmula, ¿no? Entonces yo creo que acá en la primera solicitud de salvataje se debió haber iniciado una comisión especial para que determine y haga un seguimiento en relación a qué es lo que más conviene y no estar ante un tercer salvataje, que posiblemente, si esto va a continuar, vamos a estar ante un cuarto, un quinto, un sexto y nunca vamos a llegar a solucionar el problema de fondo. Excelente, Paola Martínez. Amigos, recordarles que estamos 3 abogados aquí en la cabina de Betel Radio, pero ya tenemos a nuestro abogado especialista, que es el invitado de hoy. Es el doctor Anthony Laub. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho de la Energía y Regulación por la Universidad de Dundee, Escocia. Él es especialista también en Derecho energético, en lo que tiene que ver con electricidad, gas natural y petróleo, regulación y financiamiento de proyectos de energía, concesiones, privatizaciones, contratos comerciales, así como en Derecho administrativo y minero. Nuestro invitado ha desempeñado además cargos en el sector de energía, entre los que destacan secretario general del Ministerio de Energía y Minas del Perú, gerente legal de Electroperú, director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas y asesor legal del despacho del viceministro de Energía, así como también asesor legal de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Así que estamos con un invitado por demás cualificado para poder abordar el tema de hoy. Doctor Anthony Laub, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A usted también las gracias y bienvenido a su programa No Negociable en esta tarde que estamos abordando el tema de Petroperú, ¿quién pagará la factura? Doctor, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿qué ha llevado a Petroperú a esta situación preocupante? O sea, hagamos una línea de tiempo desde que Petroperú existe como una empresa estatal del Estado. ¿Hubo buenos momentos, doctor? ¿Nos puede hacer un resumen, un recuento de esto? ¿Y cómo ha llegado Petroperú hasta la situación en que se encuentra actualmente? Las decisiones siempre han sido políticas en el caso de Petroperú, ¿no? Nunca ha habido una decisión empresarial que haya sido correctamente evaluada, correctamente ponderada, con ratios económicos, con ratios financieros. En realidad, Petroperú, desde que se creó, estuvo pensada como una suerte de herramienta política. Recordemos que cuando se crea fue durante el gobierno militar del general Velasco Alvarado. Y en ese momento se decide hacer una mega inversión, que es el famoso oleoducto norperuano, ¿no? Que como sabemos termina siendo una obra faraónica, completamente sobredimensionada para la cantidad de petróleo que el Perú producía en ese entonces, y largamente para lo poco que produce hoy día. Entonces, ya desde sus inicios, Petroperú fue una empresa creada con fines políticos, como repito. Entonces, en realidad, siempre ha sido esa un poco la tendencia. Claro, en un momento dado, Petroperú era la única empresa
en el Perú que estaba autorizada a comercializar combustibles en el país. Entonces, sí o sí, todos los peruanos teníamos que comprar la gasolina que producía Petroperú, es decir, era un monopolio estatal. Como sabemos, los monopolios estatales normalmente tienden a funcionar mal, usualmente eliminan de sus análisis todo análisis económico-financiero o económico-comercial, y normalmente se centran en los objetivos políticos del gobierno de turno. En los 90 no fue la excepción, se trató de privatizar, se privatizó cierta parte de Petroperú, pero se dejó viva la famosa refinería de Talara. Es una refinería muy antigua que la construyó inicialmente un grupo americano que extraía petróleo de los famosos yacimientos de La Brea y Pariñas en el noroeste. Entonces estoy hablando de principios de los 1900. Es una refinería, era una refinería muy antigua. Y llegamos con eso un poco al gobierno de Humala, ¿no? Cuando se nos prometía el gas a 12 soles, no sé si usted se acuerda del ex congresista Dahmer que falleció. Así y que salió a prometer que el gobierno de Humala a darnos el gas a 12 soles, cosa que era absolutamente imposible. También nos dijeron que íbamos a incrementar nuestra soberanía energética, no sabemos qué cosa significa eso, ¿no? Y ellos fueron los que decidieron darle trámite a lo que era la modernización de esa antigua refinería. Una modernización que a su refinería hermana, a la gemela, que es la que se vendió a Repsol en los años 90, a Repsol le costó $750 millones. Entonces, los estimados iniciales dictaban que esa refinería iba a costar más o menos lo mismo. Pues bien, 9, 10 años después, sabemos que eso ha terminado costando más de $6.500 millones. Se ha construido una nueva refinería completa y, por supuesto, no solamente es una obra que está sobredimensionada, sino que aún no concluye su construcción y puesta en operación comercial. Es decir, han transcurrido 8, 9, 10 años desde que se inicia el proyecto a hoy, todavía no la tenemos lista. Se han invertido más o menos unas 5.5 veces más de lo que originalmente tenía que haber costado. Y gran parte de esas inversiones han sido aportadas directamente por el Estado peruano. Y cuando decimos el Estado peruano, decimos por todos y cada uno de los peruanos que pagamos impuestos. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, un tarro de leche, ¿no? Y ese tarro de leche cuesta, digamos, $1, pues sabemos perfectamente que de ese sol de tarro de leche, 18 céntimos son IGB, ahí hay impuestos. Entonces, todos los peruanos, con nuestros impuestos, cuando compramos cualquier cosa o aquellos que tributamos impuesto a la renta, estamos financiando directamente, no indirectamente, directamente a una empresa como Petroperú, que hoy día tiene una deuda de más de $8.500 millones. Si lo pongo en términos de soles, para que de repente sea más fácil convertir el monto, estamos hablando $8.500 millones de dólares, son más o menos unos 31.450 millones de soles. Wow. Eso es lo que nos está costando Petroperú a todos los peruanos, o lo que nos va a costar a todos los peruanos. Entonces, si uno dice, perfecto, ¿qué podría yo haber hecho con esos 31.000 millones de soles? Pues bien, podría haber hecho tranquilamente 1 o 2 hospitales de primero o segundo nivel en cada una de las regiones del país. Podría haber hecho, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua potable en todo el país y elevar el número de población atendida. Podría haber construido una Panamericana norte-sur completita en doble carril sin ningún problema, o podría haber construido la famosa longitudinal de la sierra completita sin ningún problema, y puedo seguir dando cientos de ejemplos. O podría haberle pagado mejor a los policías, o podría haber hecho cientos de comisarías a lo largo de todo el país, hoy que la delincuencia nos acecha a todos. Entonces, el nivel de despilfarro, el nivel de grosero gasto incontrolado en el que nos hemos sumido por una decisión política, por una decisión de la izquierda peruana, lo que nos está costando son 31.000 millones de soles.
Y nos va a terminar costando bastante más que eso, me temo, porque no solamente es las deudas que hay que pagar de Petroperú, sino que además hay que seguir alimentando a Petroperú para que pueda vivir, porque claramente este gobierno no ha decidido hacer lo que tendríamos que haber hecho, que es llevarla a un proceso de quiebra y salvataje. Un proceso de quiebra y salvataje para que aquellos que tienen deuda con esta empresa decidan cuál es la mejor ruta o el mejor destino con una empresa como Petroperú, que técnicamente está quebrada. El año pasado, solamente el año pasado, Petroperú ha botado más de $1.000 millones, o sea, unos 3.800 millones de soles de pérdida, y en lo que va en el año, ya más o menos va en unos 500 millones de dólares. Es decir, a este ritmo vamos a acabar el año con 1.000 millones más. Es decir, entre el año 2023 y el año 2024, Petroperú va a arrojar pérdidas por 2.000 millones de dólares, o más o menos lo que es lo mismo, unos 7.500 millones de soles. Doctor, gracias por todo este recuento que nos ha hecho. Le saluda Jorge de Lama. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacerle quería que me dé unas precisiones. ¿Petroperú solamente se dedica a ver el tema de la refinería? ¿Nada más? No. Bueno, hasta antes del gobierno de Humala solamente se encargaba de efectivamente refinar y vender el producto refinado a lo que se llaman los comercializadores mayoristas. Okay. A partir de Humala se dio una ley que es la 3130, mediante la cual a Petroperú le regala el Estado peruano el famoso lote 192. El famoso lote petrolero 192, que es lo que se conoce como el upstream petrolero, o la parte alta del negocio petrolero, la extracción, era el lote que más producía petróleo en el país, que lo abandona a un privado porque simplemente el Estado peruano le hizo la vida imposible, le devuelve el lote al Estado y el Estado no ve mejor cosa que dárselo a Petroperú. Pero en esa famosa ley, la 3130, se estableció que para que Petroperú ingresase nuevamente a producir petróleo, que es un negocio de altísimo riesgo y de muchísimo dinero, tenía que darse ciertos pasos. Para empezar, tenía que tener una nueva gobernanza corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que tiene que haber un sistema de control de pesos y contrapesos dentro de la organización para que todos los actos sean transparentes, públicos y haya responsables. Eso es gobierno corporativo en una manera muy resumida. Y en paralelo se estableció que el 5% del accionariado de Petroperú iba a ser puesto en venta bajo la modalidad de participación ciudadana, es decir, que cualquier ciudadano que quisiese comprar algunas acciones hasta el 5% podía hacerlo. Y el resto, hasta el 49%, incluido ese 5% de participación ciudadana, iba a incorporar capital privado. ¿Y por qué iba a incorporar capital privado al 49%? Con lo cual el Estado mantenía la mayoría. Porque cuando uno tiene accionistas que no son parte del Estado, los controles de las empresas se ven mucho más exigentes. Hay un mecanismo de debido control de peso, de contrapeso, que hubiese permitido, evidentemente, tomar decisiones con un enfoque empresarial, corporativo, y no con un enfoque estatista, izquierdista como el que tuvimos. Pues bien, esa ley que la dio el Congreso no se cumplió. Solo se cumplió en el extremo que le regalaron el lote 192 a Petroperú, lote que, dicho sea de paso, no está produciendo un solo barril de petróleo el día de hoy. Y se incumplió a la par, efectivamente, con lo que se había dicho. En esa misma ley se autoriza la refinería, el proyecto de la refinería Talara. Es decir, en esa ley se abarcaron esos dos casos. A partir de ese momento, donde se le exige gobierno corporativo, donde se le exige trata de incorporar privados, donde se le exige abre tu accionariado para que haya participación ciudadana, y eso hubiese permitido tener control efectivo de lo que pasaba dentro de la empresa, no se cumple con nada de eso. Y a partir de ese momento, un proyecto como el de la refinería de Talara, que costaba 750 o 1.000 millones, pasa a costar 6.500 millones de dólares. ¿Cómo es
que regalan la plata de todos los peruanos, ¿cómo es que nadie controla una inversión que debió haber costado 5.5 veces menos, termina costando 5.5 veces más? Sin ningún control, sin ningún auditor que diga acá hay algún problema, o sin ninguna acción de parte del Congreso de la República o de la Contraloría General de la República. Entonces, claramente, esto puede terminar siendo un escándalo. Yo no tengo ninguna duda que acá había mega corrupción. No tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas. Doctor, gracias nuevamente por esta explicación que realmente muchos de nosotros no lo conocíamos tan a profundidad. Le habla Paola Martínez y realmente es penoso que para un tema que se necesita realmente tecnicismo, que se necesita un análisis económico real, proyecciones, ¿no? Análisis financieros de esos estados que ya de hecho que desde hace muchos años mostraban pues un déficit, mostraban que realmente estaba pasando algo en Petroperú, pero como usted bien ha señalado, lamentablemente eran decisiones políticas de gobierno momentáneas de salvataje y no decisiones correctas, decisiones técnicas que se debían de tomar. Y usted acaba de mencionar algo, que ha habido mucha corrupción y de hecho que seguro hay muchas propuestas de solución en relación a este tema. Pero en el caso, por ejemplo, de las responsabilidades que lo acaba de mencionar usted, ¿cuántos gobiernos han estado manteniendo esta situación con pseudo decisiones políticas para mantener a Petroperú, pese que no se venía cumpliendo esta ley 130 y solamente, como bien señalaba, solamente se le otorgó el lote 192, pero de allí la ejecución de cualquier otra disposición no se habría dado? ¿Cuál sería su análisis allí? ¿Qué responsabilidades y sobre todo si usted tiene conocimiento de alguna acción de control que ha realizado la Contraloría General de la República? Como responsabilidad primigenia la tiene el gobierno de Ollanta Humala y todos aquellos funcionarios que participaron de esa decisión, llámese ministro de Energía, ministro de Economía, y todo el directorio con su presidente a la cabeza de Petroperú, que fueron los que nos embarcaron en este tema. Una vez que se inició el proceso, los demás gobiernos lo que debieron de haber hecho fue controlar el gasto y controlar el desarrollo del proyecto, cosa que no ocurrió con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no ocurrió con el gobierno del golpista Vizcarra, tampoco ocurrió con el gobierno, evidentemente, luego de ninguno de los interinos como Merino y como Sagasti, y obviamente mucho menos con Pedro Castillo y con Dina Boluarte. Con Pedro Castillo la cosa se complica incluso aún más, porque es durante este gobierno de Castillo y de Boluarte que a Petroperú se le otorgan en adición al lote 192 otros lotes petroleros más, y se los dieron a dedo, sin permitir competencia. Es decir, estos eran los lotes del noroeste famosos de la región de Talara, de la zona de Talara, que los tenían operando bajo operadores privados que se les vencieron sus contratos. Y normalmente cuando se vence un contrato lo que hace es que la agencia petrolera, que se llama Perupetro, no confundamos Petroperú con Perupetro, Perupetro, en vez de licitar a un concurso internacional público en el que pudo haber participado Petroperú, decidió no abrir a concurso y otorgarle a dedo a Petroperú 6 lotes adicionales. Bien, no solamente entonces ha habido poco control de parte del gobierno, sino que, como dije hace un rato, Contraloría General de la República nunca que sea público ha hecho ninguna acción de control respecto de lo que ha ocurrido con el proceso de la refinería de Talara. Nada. El Congreso de la República tampoco. Son solamente algunos pocos periodistas que en manera reiterada han estado tratando de ejercer algún tipo de presión respecto a lo que ocurría. Es más, cuando en un momento dado hubo un directorio relativamente serio, me voy a corregir, bastante serio, en Petroperú, que fue el primero y el segundo directorio que fue designado durante el gobierno de Kuczynski,
Se encomendaron acciones a una consultora internacional para que hagan un análisis completo de la situación de Petroperú, y luego viene el famoso reporte de esta consultoría internacional llamada Arthur D. Little. Ese reporte, que entiendo yo termina siendo un análisis muy crudo de la realidad de Petroperú, que la desnuda completamente, no es público, no se quiere hacer público y no se ha hecho público. Y en ese reporte se dice todas las falencias que tiene Petroperú, no solamente a nivel de inversiones, sino a nivel de gestión y a nivel de personal y a nivel de gollerías que tiene la gente de Petroperú. Pero vamos a algo que sea más terrenal, algo que sea más fácil de entender. Se nos ha dicho siempre que Petroperú cumple un rol social y que ese rol social es el de regular los precios de los combustibles. Yo le quiero hacer una pregunta al amigo transportista que nos escucha. En los últimos 10 años, ¿la gasolina ha bajado por la acción de Petroperú? En absoluto. La gasolina no ha bajado, ha subido siguiendo la ruta regular del petróleo a nivel internacional, es decir, Petroperú en este aspecto no cumple ningún rol regulador de precios. Segundo tema que se nos dice es, nos vamos a quedar sin gasolina si es que cierra Petroperú. Eso tampoco es cierto, porque hace 10 años atrás Petroperú controlaba el 50% del mercado de combustibles en el Perú. Hoy día controla solamente el 25%, es decir, ha perdido la mitad de su cuota de mercado. Y no obstante ello, no ha habido un solo día en el que hayamos sufrido desabastecimiento. El tercer argumento que se nos dice es, Petroperú llega a zonas con combustible, llega a zonas que el privado no quiere llegar. Y ese puede ser el único argumento temporalmente cierto. Porque si es que nosotros lo que queremos es que llegue combustible a todo el Perú, lo único que hay que hacer es un subsidio directo a esas zonas donde es poco atractivo para que la gente llegue con combustible y se acabó el problema, y nos costaría muchísimo menos de lo que nos viene costando hoy día Petroperú con estos 30 y tantos mil millones que hemos hablado de soles que han sido despilfarrados. Así es, doctor. Efectivamente, todo lo que nos está comentando es realmente de interés nacional, empezando por aquel informe que dejó aquella consultoría internacional y que no se está considerando, al parecer. Estamos en pierde con Petroperú sosteniendo a esta empresa estatal por muy poco, digamos ya excusas, justificaciones, y como ya sabemos que es como tener un paciente en UCI, ya es una cosa insostenible, doctor, y usted, dada la experiencia, el background que tiene de haber trabajado incluso en el Ministerio de Energía y Minas, además cita el punto de inflexión en el gobierno del señor Humala. Queríamos preguntarle, usted como gestor, digamos, con la experiencia que tiene, ¿cuál sería para usted la solución más viable? ¿Una reestructuración, una disolución? Porque estamos hablando que ya más salvatajes no sería posible y sería pues una locura poder seguir sosteniendo este elefante blanco de Petroperú. Pero ¿qué nos puede decir? Porque hemos hablado bastante del problema que nos representa de esos 31,000 y pico soles, de millones de soles para el Estado peruano, para el ciudadano. Pero ¿qué cree usted en este estado de cosas que podría ser la solución más viable en el caso Petroperú? A ver, lo voy a poner en términos médicos. Cuando uno tiene un tumor o tiene una gangrena en el dedo del pie, la solución no es seguirle echando agua oxigenada, la solución no es seguirle echando algún tipo de medicación. Cuando ya el pie está gangrenado, hay que cortarlo. Cuando el tumor ya creció, hay que extirparlo. Entonces, esa debería ser la decisión correcta. Pero vamos a ser un poco políticos. Y entendiendo que políticamente es poco viable que este gobierno decida por lo que debería ser, que es enviar al proceso de quiebras, al proceso concursal a Petroperú, para que sean los acreedores los que decidan qué hacer con esta empresa, es decir, todos los que se les adeuda. Lo correcto debería ser un poco lo que propuso el directorio de este señor Stark, que tuvo que renunciar porque a la presidenta Boluarte no le gustó que le dijeran la verdad. Y eso pasa evidentemente por conseguir una gestión, es decir, concesionar
toda la gerencia, todo el proceso de toma de decisiones en una empresa especializada en resolver empresas en estado crítico como Petroperú. Hecho ello, obviamente van a tener que cortar muchísimos gastos que hoy día son innecesarios, van a tener que desprenderse de activos que no son relevantes, y una vez que se le pueda dar la vuelta con una gestión correcta, ordenada, supervisada y transparente, recién ahí, una vez que le hayamos devuelto valor a la empresa, pensar en venderla. Pero doctor, una consulta, ¿cómo le vamos a dar valor a una empresa si estamos hablando? O sea, bueno, estamos en un mundo de que tenemos unos buenos deseos, ¿no? Obviamente, pero después de todo el diagnóstico que se ha contado, ¿qué valor le van a dar a una empresa? Uno, tiene una refinería que está así, o sea, te tendría en primer lugar que deshacer de esa refinería, venderla en fierros, imagino, porque se supone que no va a dar la rentabilidad que se espera, no la da ahora, no está ni terminada. Es decir, si entra un proceso de reestructuración o de liquidación, lo primero que se va a observar es como se digo, por lo menos los acreedores tendrían en la mira ver cuál es el negocio que estamos dirigiendo, porque no estamos dirigiendo fierros. Entonces, lo que van a ver es que no hay negocio porque la refinería no se ha terminado y requiere más plata. Eso es lo primero que se va a ver. Luego se va a ver si es que de la realización de los activos que tienen, casas, clubes y todo un montón de cosas que tienen, puede salir de la realización de la venta alguna inyección de capital para esas cosas, o iría para el pago de los acreedores, ¿no? Que el principal acreedor serían los trabajadores, que también tienen un sindicato que también, según lo que me cuentan, problematiza algunas cosas en Petroperú. Entonces, ante una situación como esa, yo veo un proceso concursal larguísimo, bastante largo y bastante complicado. Es decir, ¿qué de rentable tiene Petroperú? Y dentro de eso quiero hacerle una consulta. Los otorgamientos de los lotes que usted ha mencionado son otorgamientos por medio de contratos, creo que tengo entendido, usted corríjame, pero eso significa que la titularidad sigue siendo del Estado peruano, ¿no? Es decir, no pasan a ser parte de los activos que va a poder realizar en todo caso la Junta de Acreedores o tenerlos como propios para la venta, ¿verdad? Solo esos dos temas para tener claro más o menos la perspectiva hacia dónde vamos. A ver, los activos no esenciales, que es un poco la última pregunta, en realidad lo que se estima que se podría obtener por esos activos son algo así entre 180 y 200 millones de dólares. Ya. Para efecto práctico versus lo que se debe es nada. Nada, pues. ¿Ok? Pero es una señal al mercado correcta donde se le dice, ok, una empresa que está en situación sumamente complicada se está deshaciendo de ciertos activos porque está mostrando que tiene intención de corregir aquello que ha estado mal durante muchísimo tiempo. Punto uno. Entonces, como señal hacia el pueblo peruano, como señal al contribuyente y al resto de inversionistas en el Perú, es una muy buena señal porque quiere decir que el Estado dice, no voy a seguir malgastando dinero, voy a tratar de recuperar todo lo que pueda. Ahora bien, enfoquémonos en la refinería. Una refinería correctamente manejada por una empresa que sepa manejar y administrar correctamente refinería, que tenga algún tipo de integración vertical con producción petrolera, con mercados internacionales, con compradores, con un gestor, con un administrador correcto, con índices de control, con índices de calidad, con índices de ratios financieros, puede poner en valor la refinería en un tiempo mucho menor que una empresa pública que tiene ciertos controles o ciertas restricciones. Y el tercer elemento y el más importante de todos ellos, lo que tiene Petroperú hoy día es una deuda inmensa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un reperfilamiento de la deuda. Y el reperfilamiento de la deuda, si es que lo sale a hacer el Estado peruano o la misma empresa hoy, tiene cero de credibilidad. ¿Por qué? Porque Petroperú la credibilidad financiera ya la tiene en calidad de basura. Los bonos que emitió Petroperú para financiar la refinería Talara hoy día han sido calificados como bonos basura. ¿Eso qué quiere decir? Que no valen lo que efectivamente decían que valían cuando se emitieron en su comienzo. Entonces, necesitas un trome financiero que ayude a reperfilar la deuda, que hable con todos los tenedores de deuda de Petroperú
y haga una limpieza o un reperfilamiento o una suerte de ingeniería de deuda. Segundo, un gestor comercial y un gerente general que sepan manejar empresas en crisis para ver cómo hacen dos cosas. Una, reducir costos, y dos, recuperar mercado. ¿De acuerdo? Y tercero, toda esta gestión tiene que estar absolutamente alejada del apetito político, del apetito público. En el momento en que logremos hacer eso y tengamos un sistema de control transparente de la gestión, claro, no es que de la noche a la mañana Petroperú va a resurgir, no, nos va a tomar 7, 8, 9, 15, 20 años, pero por lo menos ya no nos seguimos desangrando y paramos la hemorragia. Claro, pero también podemos parar la hemorragia Y vendiendo todo, ¿no? Y ya deshaciéndonos de toda la empresa, ¿no? Claro. Porque lo otro lo veo más complicado, porque es asegurarnos un horizonte de 20 años de que una empresa le va a ir bien. Y eso no existe en el mercado. Lo que ocurre es que si la vendemos hoy día es negativo el valor. Claro, obvio. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día no rescato absolutamente nada. Entonces, si es que no la vamos a llevar a un proceso concursal, la segunda mejor alternativa es esta, que le digo, que es un gestor privado que sepa de empresas en crisis, que sepa refinanciar deudas y que sepa hacer comercialización de productos petroleros. Eso es la segunda mejor opción. Ojo, ninguna de las opciones que tenemos al frente es la mejor. Claro. Lo mejor hubiese sido que en el 90 se venda todo. ¿Ok? No se hizo. Perfecto, ya tenemos el problema. ¿Cómo hacemos que el problema, en vez de que siga creciendo, lo achiquemos lo más que podamos y minimicemos pérdidas? No nos vamos a ir limpios, ya nos metieron la mano al bolsillo. La pregunta es, ¿prefiero que me sigan robando plata o hago que ya lo que me robaron y trato de recuperar aquello que pueda? Sí. Ese es el escenario en el que estamos. Sí, doctor Anthony, justo nos acaban de escribir al WhatsApp del programa, nos mandan saludos y dice, quisiera saber quién, refiriendo justamente al tema de la profesionalización, dice Eduardo Arone, durante la nota el expresidente de Petroperú menciona que no tienen gente de primer nivel, es decir, han estado gestionando gente que no tenía el perfil o la experiencia, dado que hay esa creencia que la gente que trabaja en el Estado no tiene la capacidad ni el nivel de alta gerencia. Doctor Anthony, usted con los años de experiencia y seguimiento que también por los años que tiene en esta materia, ¿usted cómo ha visto, digamos, el análisis de la gerencia de Petroperú? ¿Se ha contado con los profesionales adecuados o no? Justamente porque ahora inclusive está siendo difícil encontrar aparte del directorio, ¿no?, de Petroperú, pero ¿cómo ha estado gestionándose durante todos estos años? Durante los años 90, cuando se estaba preparando Petroperú para ser privatizada, se contó con 3 o 4 personas claves dentro de Petroperú que pusieron en orden la casa y lo hicieron correctamente bien. Eran profesionales peruanos de muy buen nivel, honestos y sobre todo capaces. Pues bien, sabemos perfectamente que luego la degradación profesional en el Estado ha ido a pasos agigantados. Si es que hacemos un recuento de los últimos 3-4 años, lo que hemos visto como miembros del directorio y como gerentes generales de Petroperú simplemente ha sido un desastre. Y esa es la realidad. Igual ocurrió en épocas anteriores, arrancando desde Humala o incluso un poco antes hasta hoy. Es decir, se ha perdido calidad profesional no solo en Petroperú, en todas las instancias estatales, en todos los estamentos estatales. Antes teníamos una suerte de burocracia dorada, vamos a llamarla dorada, no solo porque era una burocracia que estaba correctamente remunerada, sino porque además era gente sumamente calificada que trabajaba para el Estado peruano, porque era atractivo para trabajar en el Estado peruano en ese momento. Pues bien, esa gente ya no está más en el Estado peruano y hoy día vemos que lo que tenemos es una degradación profesional grosera. Lo estamos viendo en el Congreso, lo vemos en los ministerios, lo vemos en los organismos públicos descentralizados, lo vemos en toda entidad pública y evidentemente Petroperú no ha sido ajeno a esto. Con este gobierno la degradación se ha ido a límites que no habíamos visto nunca. Recordemos el caso
de este que fue presidente del directorio, que se llama Hugo Chávez, como en el infortunado caso del ex dictador Hugo Chávez, que hizo absolutamente todo para hacer negocios poco transparentes y poco claros. Recordemos, si no, el famoso caso de la compra del biodiesel con este señor Abudayé, creo que era el nombre, si la memoria no me falla, donde se asignó literalmente a dedo, 2 veces, no una, 2 veces a la empresa de este señor. Era un contrato relativamente chico, de $160 millones. Digo relativamente porque en términos de petróleo, un contrato de $160 millones es chico, pero en términos absolutos es un contrato inmenso. Pues bien, ese contrato, que sabemos que fue amañado, nunca fue cumplido, y Petroperú, por ejemplo, nunca ejecutó las fianzas a esta empresa que incumplió el contrato. Y sabíamos que ahí hubo corrupción, como en efecto hay una serie de reportes, si la memoria me falla, también de Panorama. Panorama hizo una revisión exhaustiva del caso y no pasó nunca nada. Entonces, sí tenemos un problema de personal, sí tenemos un problema de injerencia política. Si es que estamos hablando de unos 8.500 millones de dólares que le hemos dado a Petroperú, imaginen ustedes cuánto político come de eso. Y ahí está su respuesta. Bien, doctor, efectivamente, usted nos ha dicho que en realidad Petroperú es una empresa estatal que desde los 90 en realidad ya no debió existir, pero ya que ha existido a lo largo de los años, ha presentado muchos problemas hasta el punto que tiene una deuda insostenible y se está proponiendo pues en la actualidad, o al menos hemos escuchado lo que usted propone, y espero que el Ejecutivo o las personas que toman decisiones puedan escucharlo, ¿no? Porque como bien dijo, antes de poder siquiera deshacerse de Petroperú habría que reestructurarla, o si es que no se va por lo concursal, buscar esta empresa internacional que pueda, digamos, poner en orden un poco la casa antes de pasar a ese nivel de deshacerse de Petroperú. Pero es importante lo que menciona acerca de la gestión pública, de los funcionarios que han llevado a cabo, digamos, el liderazgo dentro de Petroperú, porque usted nos comentaba de que no tiene las pruebas, pero sí sospechas de que en Petroperú ha habido una mega corrupción, y justamente ha citado nombres que han salido en reportajes dominicales, personas indicadas de hacer sus negociados, ¿verdad? Pero queríamos preguntarle en líneas generales. Ya sabemos que una parte es la falta de una buena gestión pública, la falta de funcionarios altamente cualificados, la corrupción, pero ¿qué es además lo que no ha funcionado en Petroperú? ¿Se puede decir que en línea general podríamos sacar como un principio que las empresas estatales en el Perú no funcionan, o es muy apresurado decir eso, doctor? ¿Qué nos puede decir? Le cambio la pregunta. Sáquenme por favor una empresa estatal que funcione correctamente, una sola. No la va a encontrar, y le voy a dar 2 ejemplos que ya parece que nos hemos olvidado. Corpac. Ya vimos lo que pasó en el aeropuerto hace poco con Corpac. Sí. Sedapal, ya sabemos cómo funciona Sedapal. ¿Sigo? No hay una sola empresa pública que funcione correctamente. ¿Por qué? Porque el principio es muy sencillo. Una empresa pública es de todos y es de nadie. Y lo que es de todos y lo que es de nadie, nadie lo cuida. Claro. Si es que todos fuéramos dueños de una misma casa, digamos que somos 15 dueños de una misma casa y los 15 vivimos en esa casa, nadie va a preocuparse por cuidar, porque vamos a pensar, el otro no la va a cuidar o la usa más que yo, entonces yo la gasto más y el otro la gasta menos. Doctor, una consulta. Por la situación. ¿Eso aplica en todos los países del mundo? ¿Todas las empresas públicas del mundo son ineficientes? Yo te diría que en general sí. En general sí, con algunas excepciones. Y esas excepciones, ¿cuál es el kit de esas excepciones, o cuál es la razón de esas excepciones, ¿no? Las excepciones existen cuando efectivamente una empresa pública tiene sistemas de gestión y de control que están aislados del poder político. Y esa es la respuesta correcta. Toda aquella empresa pública que no tiene un sistema de respuesta y un sistema de gestión y de transparencia, y sobre todo de responsabilidad asignada, tiende a fracasar. Claro. Y ahí me ponen como ejemplo, por ejemplo, el caso de Pemex. Pemex es la empresa petrolera mexicana. Pemex es una empresa que está quebrada hace más de 20 años, pero sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el Estado peruano la mantiene, el Estado mexicano la mantiene viva. PDVSA, la gran empresa venezolana,
La gran empresa venezolana PDVSA está quebrada, técnicamente quebrada, empresa estatal. Ecopetrol, algunos me ponen Ecopetrol como ejemplo, que es empresa petrolera colombiana. Ecopetrol tiene sus más y sus menos, y últimamente tiene menos que más. Pero Ecopetrol se maneja más o menos de manera equilibrada por dos razones. La primera, porque tiene gobierno corporativo, y la segunda, porque incorporó capital privado. Y al incorporar capital privado, incorporamos a su vez sistemas de control. El accionista privado no quiere que el Estado malgaste los recursos de la empresa a la cual es obviamente claro, dueño, ¿no? Claro, doctor, hay contrapesos. Y justamente la ley de la actividad empresarial del Estado peruano dice que una empresa estatal será no siempre cuando tenga el capital totalmente estatal o público, ¿no? Pagado por el MEF, sino cuando tenga cierta cantidad de acciones. Entonces quiere decir que todavía como usted dice, ¿no? Es absurdo que no se haya incorporado esas cosas en empresas estatales que tenemos que funcionar mal. Porque siendo la ley de actividad empresarial del Estado aquella que dice que mientras el Estado tenga una posición mayoritaria o no minoritaria, está haciendo actividad empresarial, el Estado tranquilamente podría haber participado teniendo esos contrapesos, esos seguros, y no lo que ha hecho con Petroperú, porque en realidad lo que yo he visto, o lo que estoy viendo es que si no hay necesidad de cumplir, de tener buenos resultados, entonces ¿cuál es el incentivo para trabajar de la manera correcta? No, porque yo veo, ¿no? Si Petroperú pide plata, bueno, ya perdemos plata, hay que pedir al Estado que nos vuelva a dar. No tenemos ni siquiera la obligación ni el incentivo para tener resultados positivos en la gestión de una empresa. Y eso en cualquier lugar termina ocurriendo haciendo que pase lo que está pasando ahorita con Petroperú. Así es. Doctora Antonila, una última consulta en relación a la propuesta de solución para ver el caso de Petroperú. ¿Cuál cree que usted sería el marco legal? ¿Cuáles serían las disposiciones urgentes que se tendrían que emitir considerando la propuesta suya, ¿no? De traer estos gerentes especiales, ¿no? Gerente general, comercial. Bueno, en realidad creo que lo ideal sería sacar una ley que reconozca la situación actual de Petroperú, que la declare en situación de emergencia y que esa ley otorgue facultades para que el directorio de Petroperú efectivamente sea un directorio que tenga, por ejemplo, el manejo que tiene el Banco Central de Reserva. Claro. Que, haciendo la excepción, es la única entidad pública. Y acá no solamente me ratifico en todo lo dicho, sino que es la excepción que confirma la regla que hemos mencionado. La única entidad pública en el país que viene funcionando de manera extraordinaria es el Banco Central de Reserva. Entonces, copiemos aquello que hemos hecho en el Banco Central de Reserva, es decir, que los directores del Banco Central de Reserva sean designados por sus cualidades y que su plazo vaya más allá del plazo que coincide con el gobierno de turno, con lo cual evitamos la captura política de un directorio que tiene que ser técnico. Segundo, en esa ley, evidentemente, tiene que salir por lo menos la mitad del personal de Petroperú. Hay que sacar personal por lo menos a la mitad, que salgan. Tercero, que la gerencia general efectivamente sea concesionada. Concesionamos la gerencia general a aquel que tenga las mejores cualificaciones técnicas. Punto. Y el que nos ofrezca un plan de rescate que sea el más pronto y el más real. Y creo que con eso deberíamos de estar listos. En realidad no se requiere de mucho más que eso. Excelente, doctor, sus aportes, y queríamos antes de finalizar el programa poder consultarle a dónde lo pueden contactar. Yo espero que entidades del Poder Ejecutivo y de las personas que toman decisiones hayan escuchado este programa, si no lo vamos a compartir, pero en todo caso, doctor, ¿podría usted proporcionar su número para ubicarlo? Yo prefiero que no, porque prefiero trabajar lo más lejano posible del Estado. Yo ya trabajé en el Estado durante 9 años y medio, casi 10. Yo ya cumplí mi servicio militar obligatorio, si lo quieren llamar. Doctor, le agradecemos. Tuve el honor de trabajar y de sacar adelante proyectos relevantes para el país, como fue el caso del proyecto Camisea, como fue el caso de la mina Antamina, como fue el caso del proceso de electrificación del país. Creo que yo ya cumplí con mi labor. Me encantaría poder regresar de repente al Estado de aquí a unos 10, 15 años. Hoy día no.
yo vivo enfocado en lo que es mi actividad privada y prefiero mantenerme ahí. Yo les agradezco mucho. Doctor, le agradecemos más bien a usted y sé que desde donde está, en su actividad privada, de todas maneras, está contribuyendo con el país. A nosotros nos ha ilustrado muchísimo y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Doctor Anthony Lau, muchas gracias doctor, por estar con nosotros. Que tenga buen día, doctor. Gracias. Gracias. Encantadísimo, muy amable a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, ha estado con nosotros el doctor Anthony Lau, abogado por la PUC, magíster en Energía y Minas. Y bueno, hemos estado hablando del caso Petroperú, espero que lo hayan entendido mejor. Y con nosotros será hasta este día viernes, a partir de las 5:30 en su programa No Negociable. Nos vemos. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes Negociable. Con Paola Martínez Jorge de Lama. e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.